Buenas tardes. Entonces, ahora vamos a empezar una de las épocas en las cuales seguramente sus abuelos vivieron, jovencitos ellos seguramente, ¿no? Que corresponde a 1952 especialmente. Y es importante hablar de 1952 porque en ese año existe un gran acontecimiento que transforma este país. No es por el día, es el 9 de abril de 1952, sino es por el resultado de un largo proceso a partir de la Guerra del Chaco. O sea, la Guerra del Chaco empieza en 32, 35, y después de 20 años, finalmente este país eclosiona en una revolución. Esta revolución entonces es producto de todo un proceso que se inicia allá por la Guerra del Chaco fundamentalmente, donde se genera, aparte de una conflagración bélica, un nuevo pensamiento sobre el país, un nuevo pensamiento sobre economía. Desde ahí nace, como dice Herbert S. Clay, la generación del Chaco. Y justamente esa generación del Chaco es la que hace la revolución del 52. Entonces, los artífices de la revolución, ¿dónde se forman? Justamente defendiendo nuestros pozos petroleros en Villamontes, en el Chaco, en Santa Cruz. Ahí se forman esos artífices, ¿de acuerdo? Aunque otros, como ya sabemos, eh, eh, Salamanca los había exiliado, pero esos otros no se quedan directamente en un exilio dorado sin hacer nada en Chile, Argentina, sino lo que hacen es formar sus partidos políticos. En el exilio se forma el POR, por ejemplo, y luego también se forma Falange Socialista Boliviana, y así toda la gente, inclusive exiliada de este país, se organiza políticamente y luego retornará para hacer la revolución de 1952, ¿no? Entonces, esa revolución, como estoy indicándoles, tiene que ver con un día fundamental, ¿no? El 9 de abril de 1950. No es un día, son como 3 o 4 días de lucha entre el pueblo movilizado, entre ese pueblo urbano, o sea, entonces aquí quienes hacen la revolución son, es decir, son universitarios, clases medias fundamentalmente acá, se insurreccionan, salen a las calles, lo que hacen es tomar los arsenales del ejército, ¿no? Eso, aunque también el ejército estaba debilitado, y luego sobre esa base también los mineros avanzan desde las minas, usando algo que ellos lo hacen todo el tiempo, como es la dinamita, ¿no? Entonces, en ese instante tienen que enfrentarse con el famoso ejército de la rosca. Es muy importante, ¿no? Porque con los valores del estaño, aquí se estructura una rosca. ¿Qué es una rosca? Justamente es un grupo de profesionales que defienden los intereses de los varones del estaño, ¿de acuerdo? Pero no solamente esos profesionales que en general son abogados, bueno, aquí estamos en derecho finalmente todos, en general son abogados que defendían los intereses de la rosca, sino también el ejército, ¿no? Lo que hace es defender los intereses de la gran minería de Xochitl, Patiño, Aramayo, frente a un pueblo insurreccionado. Entonces, eso es lo que sucede, ¿de acuerdo? Entonces, son largas jornadas realmente de enfrentamiento desigual, de enfrentamiento directamente entre el ejército y el pueblo. Entonces, en esa situación, ese ejército acaba por retroceder y acaba por ser derrotado por ese pueblo. Son las famosas jornadas del 9 de abril de 1952. ¿De acuerdo? Pero ya en esa época las condiciones directamente no eran las mismas que de la guerra del Chaco, ¿no? Como porque, como dicen aquí los datos, la población urbana había crecido del 14 al 20%, entonces el dato es súper importante. Ya la cuarta parte tal vez de la población boliviana era urbana, la cuarta parte de las ciudades, lo que no sucedía antes, ¿no? Cuando apenas la décima parte era urbana, o sea, de cada 10 apenas uno vivía, científicos matemáticos, en las ciudades. Igualmente la población alfabetizada que sabía leer y escribir sube, un poco más se duplica del 17 al 81%. Son elementos importantísimos que hacen a la revolución. Saber leer, saber escribir es fundamental para tomar conciencia, ¿no? Y la población que hay en las ciudades también es importante
para tomar conciencia y sobre esa base poder decidir, ¿de acuerdo? Ya vivimos una época, como dice, te ven este cuadro con un agotamiento de las fuerzas de la élite, un agotamiento económico y político. Ya la era del estaño estaba pasando, entonces directamente el estaño, las minas del estaño tendían ya a ser agotadas fundamentalmente en su capacidad de producción, que fundamentalmente es tecnología, porque hablar de minerales es hablar de tecnología, ¿de acuerdo? Eso. Y luego sobre esa base, por supuesto, se puede buscar nuevos yacimientos, también político en términos del discurso. Entonces, en 1952 aquí se nacionalizan las minas de Hochschild, Patiño y Aramayo, el 31 de octubre de 1952. Es como estamos planteando directamente acá, ¿qué se nacionaliza? Son minas de baja productividad, y que es una idea muy interesante que plantea el autor Herbert S. Clay, ¿no? Que modernamente en la actualidad se conocen como nacionalizaciones amarillas. Es como tomar un terreno, como tomar una mina, como tomar un bien que ya no tiene un uso que justificaría esa toma, ese sacrificio. Entonces, las minas que se toman de Hochschild y Patino Aramayo tenían baja productividad. Es decir, la producción ya no justificaba directamente que se siga trabajando en los lugares, a no ser que se realizan inversiones importantes para mejorar justamente la producción que tiene que ver con tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, se realiza esta gran medida de la nacionalización, pero aquí hay un elemento, solamente se nacionalizan las minas de estos tres bolivianos, porque eran bolivianos, Patiño, Jorge y Aramayo, aunque con ascendencia judía, especialmente Jorge, pero era gente que vivía acá, de ese trata, sin afectar la minería de Estados Unidos. Entonces, es un elemento, es importante. Las minas de Estados Unidos no se nacionalizan, o sea, las minas norteamericanas, ¿no? Sucede eso, ¿qué es lo que sucede entonces? Hay un cogobierno de la administración de la minería. Tanto el gobierno como los trabajadores mineros lo que hacen es administrar la minería, donde los mineros tienen el derecho a veto. ¿Qué es derecho a veto? Derecho directamente a impedir las decisiones del gobierno en términos mineros, directamente si estas decisiones no las consideran prudentes, adecuadas. ¿De acuerdo? Es el derecho a veto, es como prohibición, se prohíbe, ¿no? O va a esa medida. Y también definen pulperías para los mineros. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues directamente son instituciones que se encargan de ofrecer bienes directamente a los trabajadores a un precio de costo, ¿no? Entonces, pulperías ya no son una novedad, pero de alguna manera en esa época se fortalecen, de esa manera te mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores mineros. Entonces, es una medida importantísima de la revolución. Una segunda medida que viene al siguiente año es el 3 de, el 53, el 3 de agosto de 1953. Eso. ¿Qué es lo que pasa en esa fecha? Se presenta la reforma, la reforma agraria. ¿Qué quiere decir reforma agraria? Esencialmente quiere decir de que los campesinos ya dejan de ser pongos, porque este país estaba dominado por pongos. El campesino, si bien tenía sus hallañas, su parcela, pero con esta reforma agraria ya al campesino se da la propiedad sobre la tierra, la propiedad sobre la tierra. Era una época en la cual solamente el 6% de los terratenientes tenía, fíjense, el dominio del 92% de la tierra cultivada. Este país estaba fundamentalmente en manos de un grupo extremadamente reducido, 6%, controlaban el 92% de la tierra cultivada. Y el resto estaba formado por minifundios, o sea, parcelas que tenían los campesinos que apenas no abarcaban ni al 1% del total de la tierra. Esa era la situación. Lo que hace la revolución es eliminar justamente estas haciendas y definir de que la tierra es de los campesinos. Con esa medida los campesinos lo que hacen es tomar las haciendas, ocupar las haciendas. Es todo un proceso revolucionario que se presenta en esa época, justamente que expresa nomás un cambio directamente en la situación material de la población. Otra medida que tiene importancia, el voto universal, porque antes de 1952 las mujeres no votaban. Antes de 1952 había que saber leer y escribir para votar. Pero con la revolución y el voto es universal. Bastaba ser una persona de 21 años y más, 21 años y más, sí, para poder votar.
¿no? Entonces los analfabetos en ese caso votan por ellos simplemente tener mayoría de edad, sumando, llegamos a más de 1 millón de personas, casi 1 millón de personas, ¿de acuerdo? Porque antes apenas directamente un quinto de esta población votaba. 200.000 personas solamente decidían el destino político de este país, lo que no sucede después, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las 3 medidas más importantes de la revolución de 52, que tienen que ver con la minería, la cuestión de la agricultura y la cuestión del voto universal, ¿de acuerdo? Entonces cambia la estructura del país con la revolución de 1952, ¿de acuerdo? Pero este cambio influye bastante la Guerra Fría. O sea, como ya planteamos en las primeras clases, no somos una isla, no somos un país separado del mundo. ¿Qué es una Guerra Fría? La Segunda Guerra Mundial había concluido, pero se presenta ya directamente los intereses de expansión, tanto de los comunistas directamente dirigidos por la URSS, como los capitalistas dirigidos por Estados Unidos. Entonces es la Guerra Fría. ¿Por qué es fría? Porque no se llega a una conflagración definitiva. Todos los conflictos que hay son locales, en África, en Asia, en América Latina, son locales. Simplemente es una guerra fría que no afecta directamente a estas grandes potencias mundiales. Eso influye en nuestra situación, influye en nuestra situación. Entonces, Estados Unidos está muy interesado en que realmente la revolución boliviana no discursa por el sendero comunista. La revolución boliviana no acabe por expropiar todas las minas, las propiedades norteamericanas, ¿no? Porque justamente la idea era combatir al comunismo en todas sus formas, ¿no? Entonces, de esa manera, Estados Unidos lo que hace es tener presencia realmente en el gobierno en el gobierno de esa época, de la revolución del 52, que estaba cuando estaba Víctor Paz Estensoro, lo que hace es promulgar el Código del Petróleo, fíjense, en octubre del 53. Con este Código del Petróleo, lo que hace el mensaje que lanza Víctor Paz Estensoro, el primer presidente de la Revolución, es que el ingreso del capital norteamericano a Bolivia, bueno, entonces, ¿qué mejor salvoconducto como para decir que aquí estamos bien con los norteamericanos cuando se aprueba el Código del Petróleo, cuando ingresan aquí las empresas que se dedican a la exploración y producción de petróleo, ¿de acuerdo? Incluyendo la Gulf, que ingresa aquí en 1955, la Gulf Oil Company, que es una empresa de gran importancia a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces se trata, entonces el gobierno de Víctor Paz de Estensoro de esa época estaba apoyado fundamentalmente por milicias armadas. El pueblo estaba armado, el pueblo, las clases medias, los campesinos, los mineros, ejército como tal no había, porque el ejército había desaparecido de la faz de la tierra, no habían soldados en esa época, habían sido barridos, como se dice, por la revolución del 52. Entonces, el poder realmente estaba en los mineros, clases medias, y finalmente se concentra ese poder en los campesinos. ¿Quién es el presidente? Víctor Paz Estensoro. El vicepresidente, Hernán Siles Suazo, que establecen aquí un capitalismo de Estado. ¿Por qué capitalismo de Estado? Porque directamente lo que hacen ellos es establecer directamente la economía dirigida directamente por el Estado, por las políticas gubernamentales, por las políticas públicas. Se establece aquí un monopolio de los minerales, ¿no? Definido por el Banco Minero de Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? Que la producción minera tenía que ser vendida al Banco Minero, ¿no? Y el Banco Minero que se encargaba directamente de comercializar directamente estos productos, ¿no? O en otro caso, directamente los mineros tenían que directamente entregar sus dólares al Banco Minero de Bolivia en caso de exportación. ¿De acuerdo? Y también se crea una empresa importante para la actividad minera, que es la Corporación Minera de Bolivia. ¿De acuerdo? Si Bolivia es un país minero, entonces significa que existe la Corporación Minera de Bolivia, ¿no? Entonces, de esa manera, el Estado tiene un control sobre las riquezas del país. Entonces, se controla, se dice, los excedentes, las riquezas, lo que han estado en manos de Patiño, Horthy y Aramayo, ahora se concentra en manos de Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo o en el Estado. Con esos excedentes, este país se transforma. Fundamentalmente nos vincula, las minas se vinculan con el oriente, con Santa Cruz, Cochabamba especialmente. De esa manera ya el oriente, especialmente Santa Cruz, ya deja de ser una aldea perdida, ¿no? Evidentemente empieza a crecer en cuanto ingresa lo más importante, la vinculación camionera. Luego también sobre esa base se fortalece YPFB.
Ustedes saben que YPFB se había creado con la nacionalización directamente del Standard Oil Company, ¿no? En 1937, después de la guerra del Chaco. Entonces, con ese excedente, la YPFB directamente es una empresa con mayor capacidad de producción. También se crea la Corporación Boliviana de Fomento, ¿de acuerdo? Si hay relaciones con Estados Unidos, la idea era justamente apoyar directamente a Bolivia en la lucha contra el comunismo y contra el fascismo. Y nos ayudan, sí, dice, con 100.000 millones de dólares, eso, ¿no? O con 100 millones de dólares hasta fines de la década, 100 millones de dólares, eso. Y también aplican aquí un plan de ayuda que vino por la ley pública 480. ¿Qué significa esta ley pública 480? Cuando nos ayudan con bienes de consumo, leche, mantequilla, hasta pan viene de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y a su vez también financian actividades que tienen que ver con infraestructura económica, educación, salud, caminos, es lo que sucede. Pero la devolución tiene su costo, ¿de acuerdo? Tiene su costo directamente en cuanto si la famosa nacionalización directamente de las minas y igualmente las de forma agraria, si bien debían generar riqueza, pero no sucede esto. Hay problemas en lo que hace entonces a la generación de los excedentes suficientes. ¿De acuerdo? El MNR, aquí estamos planteando, se divide en tres corrientes. Una primera corriente, la moderada de Víctor Paz Tensoro, la de izquierda de Juan Lechino Quento y la de derecha de con Hernán Siles Suazo. ¿De acuerdo? Entonces, y esta división tiene que ver, por supuesto, también con las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Porque unos directamente buscaban, como Lechín, por ejemplo, que hayan mayores relaciones con la URSS, con el comunismo, ¿no? Lo que no precisamente sucede. Entonces, esa cuestión divide a los movimentistas. Acaba su gestión Víctor Paz Extensor y el segundo gobierno es Hernán Siles Suazo a partir de 1952. En el país existe crisis y se establece un famoso plan de estabilización, ¿de acuerdo? Definido por el Fondo Monetario Internacional que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando hay crisis, ¿qué lo corrientemente hacen los gobiernos? Cortan gastos, hay que cortar gastos. ¿De acuerdo? Es gasto público, gasto de la minería, subvenciones, etcétera, etcétera, en todos los sentidos, disminuir salarios. Todo eso genera directamente desempleo, ¿no? Eso, por medio de ese proceso, la economía tenía que ser directamente potenciada y lo que se hace es aplicar un plan triangular definido por Estados Unidos, donde en la Comibol. ¿Qué es eso? Incorporar más tecnología, restar directamente empleo, había un sobreempleo en la Comibol que consumía sus excedentes, es la Comibol directamente empieza a reaccionar, ¿no? Y sobre eso se dice que Juan Lechino Oquendo, como vicepresidente en esa época, lo que hace es viajar a Washington y Formosa, ¿no? Inicialmente Juan Lechino Oquendo, muy afecto a la URSS, acaba por ser ganado por los intereses norteamericanos con los famosos viajes que tienen por el lugar, ¿de acuerdo? Eso. Este proceso finalmente debilita al MNR, ¿de acuerdo? Este plan de estabilización debilita al MNR en cuanto su vicepresidente de Siles Suazo, que hace este plan de estabilización, denuncia Newford Chávez Ortiz, ¿no? Eso, ¿no? Se presentan huelgas mineras, rechazos, movilizaciones, etcétera, etcétera. Se tiene que ir a una segunda gestión, donde Víctor Paz hace su segunda gestión como presidente. Está ahí Juan Lechino Quien, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. Luego, Víctor Paz va a una tercera gestión, pero directamente hay un golpe de Estado. Ese golpe de Estado le da el general René Barrientos Ortuño, que era el vicepresidente de la tercera gestión de Víctor Paz Estenssoro. Le da un golpe en 1964 y ahí acaba directamente el ciclo del MNL. ¿De acuerdo? Se hace el general René Barrientos para estar en el gobierno, lo que hace directamente es establecer el famoso pacto militar campesino. Entonces se alía más con los campesinos, que eran los más conservadores, antes que los mineros que tenían tendencias de izquierda, tendencias de derecha. ¿De acuerdo? Eso. De esa manera, todo lo que hacen es apoyar la reforma agraria, profundizar la reforma agraria que implica no más la propiedad privada, crecimiento del mercado, ¿no? Para la cuestión minera y a su vez políticas sociales, rurales, para la población directamente de las áreas rurales. Que por supuesto que necesitaba bastante en términos de escuelas, hospitales, caminos, postas sanitarias, etcétera, etcétera.
De esta manera, Barrientos tiene un gran apoyo a nivel de los campesinos, es algo innegable, pero se enfrenta contra los mineros. 6.000 mineros desocupados, justamente por la cuestión del plan triangular. Modernizar la minería implicaba directamente generar desocupación ahí para que la minería trabaje a plena máquina con el trabajo necesario y que no haya directamente una sobreocupación. No solamente genera desocupación de los mineros, no se presenta una famosa masacre de San Juan de 1967. Alguien se preguntará por qué esta masacre tiene que ver con la presencia del Che Guevara en Bolivia. Pero los mineros no solamente estaban en contra de los Barrientos Ortuños, estaban a favor, ¿no?, de este argentino cubano Che Guevara en Bolivia, que ingresa en el 66. Los mineros estaban decidiendo su apoyo a la guerrilla del Che, el comunismo aquí en Bolivia. Entonces, lo que hace René Barrientos es ingresar a las minas y provocar esta masacre de San Juan en 1967, ¿no? Doctor, le restan 4 minutos. Gracias, señorita. No. Entonces, sobre esa base directamente, si la economía mejora, venimos insistiendo con el plan triangular y la Comibol, el código de inversión. Hay otro código de inversión, aparte del código del 53 que se aprueban con las nuevas inversiones en petróleo. Hay un código de inversión en 1965 de Sebastián Ortuño, cuando continúan directamente ingresando aquí capitales extranjeros para que este país pueda crecer. Se hacen concesiones a la Gulf Oil Company, fundamentalmente, mayores concesiones. La mina Matilde, que es una mina de zinc, se la otorga a una empresa norteamericana, la United States Steel Company. El zinc es un mineral muy importante después del estaño, entonces por eso directamente Herbert S. Klein destaca este elemento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queremos decir en esta primera parte? Queremos decir directamente de que el MNR, si bien inicia la revolución del 52, y directamente lo que hace es realizar sus grandes transformaciones revolucionarias, pero esas transformaciones revolucionarias no generan los resultados económicos esperados en términos de generación de empleo, generación de ingresos, mejores condiciones de vida para la población. No, no hay eso en términos internos, en términos nacionales, sino más bien hay una crisis. Entonces, por eso directamente lo que sucede es que directamente Estados Unidos lo que hace es apoyar directamente a este país. Es un apoyo entonces condicional. Ustedes están en crisis, bueno, los apoyamos con la ley pública 880, con alimentos, los apoyamos con capitales para que ustedes puedan crecer. Entonces, eso es lo que sucede. Si los resultados se observa, por supuesto que se observan esos resultados en términos de reacción de la Comibol. Y entonces que este país directamente empieza a dejar ese riesgo comunista, ese riesgo socialista, ese riesgo revolucionario, y empieza a establecerse como un país con una economía capitalista de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que es el Estado el que dirige la economía para la construcción aquí de un gran mercado donde todos seamos directamente productores privados, donde todos nos sujetemos directamente a las leyes del mercado, sean campesinos, mineros, fabriles, profesionales, todos actuemos de la ley, de acuerdo a la ley de la oferta y demanda. De esa manera directamente Bolivia se compromete directamente nomás con los intereses del eje norteamericano, del eje capitalista, y nos alejamos en cierta manera de los intereses del eje socialista, muy a pesar de la presencia del Che en Bolivia en 1966. Él está presente aquí en el 66, luego se lo ejecuta, pero la semillita ya estaba colocada y aquí se presenta una gran movilización social en términos, sí, se continúa con el comunismo, la lucha revolucionaria, el socialismo en la siguiente época. Sí, hasta aquí hayamos concluido esta primera parte de este capítulo. Gracias.